Un niño pobre encuentra una billetera y la devuelve. ¿Lo que el multimillonario dueño hace a continuación cambia su vida? Antes de comenzar, nos encantaría saber, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Deja tu ubicación en los comentarios a continuación y no olvides pulsar el botón de me gusta para apoyar al canal. Ahora, siéntate, relájate y déjate llevar por esta historia. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el pavimento agrietado del Parque Westside, mientras Miguel Sánchez, un enérgico niño de 9 años con cordones perpetuamente desatados y una sonrisa que podría eclipsar las farolas, perseguía un gastado balón de fútbol con determinación absoluta. Sus desgastadas zapatillas golpeaban contra el concreto mientras zigzagueaba entre defensores imaginarios, narrando sus propias jugadas espectaculares en un comentario continuo que habría hecho envidiar a los comentaristas deportivos profesionales. Sánchez toma el balón, ha pasado a un defensor, ha pasado a dos, la multitud enloquece mientras se acerca a la portería. La voz de Miguel resonaba en la cancha de baloncesto vacía, que servía como su estadio personal cuando los niños mayores no estaban para reclamarla. Su camiseta azul descolorida, heredada de un primo 3 tallas más grande, ondeaba como una bandera mientras regateaba el balón con una habilidad sorprendente para su edad, esquivando oponentes invisibles y los baches muy reales que marcaban su patio de juegos urbano. Puede que la familia Sánchez no tuviera mucho en términos de riqueza material, pero lo que a Miguel le faltaba en equipamiento costoso o instalaciones de entrenamiento adecuadas, lo compensaba con entusiasmo ilimitado y una imaginación que transformaba las vallas de alambre en multitudes animadas y los contenedores de basura en porteros de clase mundial. Con un movimiento dramático que hizo que su rebelde pelo negro cayera sobre su frente, Miguel lanzó el balón hacia un par de chaquetas colocadas en el suelo como postes improvisados. El desgastado balón voló por el aire con una velocidad impresionante, pero se desvió en el último segundo, rebotando más allá de la portería y rodando hacia un seto cercano que separaba el parque de la acera adyacente. Miguel gimió teatralmente, agarrándose el pecho como si experimentara dolor físico por el tiro fallido. ¡Oh, no! Sánchez ha fallado el gol que habría ganado el campeonato. Los aficionados están devastados, anunció a las palomas que servían como su única audiencia. Recuperándose rápidamente de su decepción atlética, como los niños suelen hacer, Miguel corrió tras el balón, cayendo de rodillas para mirar bajo el seto donde había desaparecido. Mientras estiraba su pequeño brazo hacia el follaje espinoso, sus dedos rozaron algo que definitivamente no era su balón de fútbol. Algo suave, fresco y de cuero. La curiosidad inmediatamente superó su misión deportiva, mientras Miguel sacaba no su balón, sino una elegante billetera de cuero negro, su superficie brillando con el inconfundible lustre del lujo. «Vaya», susurró, olvidando momentáneamente su personaje de comentarista deportivo, mientras abría cuidadosamente la lujosa billetera. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio lo que había dentro. Billetes de $100 nuevos, más de los que había visto juntos en su vida, ordenadamente colocados junto a tarjetas de crédito de platino y tarjetas de visita grabadas con letras doradas. Durante un breve y brillante momento, la mente de 9 años de Miguel se llenó de visiones de los tesoros que tal riqueza podría proporcionar. El balón de fútbol premium que había estado observando en el escaparate de la tienda durante meses. La consola de videojuegos de la que hablaban sus amigos que bien podría haber sido de oro macizo por lo inalcanzable que parecía, o la montaña de dulces que podría mantener un subidón de azúcar hasta el próximo siglo. Su estómago gruñó, recordándole que la cena en casa sería los mismos frijoles y arroz que habían tenido durante las últimas 3 noches, la especialidad de su madre cuando el fin de mes estiraba su ya ajustado presupuesto hasta el límite. Pero tan rápido como estas fantasías se materializaron, se disolvieron, reemplazadas por la voz cálida y firme de su madre, haciendo eco en su mente. «Tu carácter es lo que haces cuando nadie te está mirando, mijo». Sofía Morales podría haber luchado para proporcionar riqueza material a su hijo, pero le había dado algo mucho más valioso, una brújula moral que apuntaba infaliblemente hacia hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Incluso cuando significaba renunciar a un balón de fútbol que no tuviera cinta adhesiva cubriendo las áreas desgastadas. Miguel suspiró, sus pequeños hombros hundiéndose momentáneamente antes de enderezarse con determinación. Metió cuidadosamente la billetera en el bolsillo de sus jeans demasiado grandes, recuperó su balón de fútbol y se dirigió a casa con una nueva misión mucho más importante
que marcar goles imaginarios de campeonato. El modesto apartamento de los Sánchez se encontraba en el tercer piso de un edificio desgastado que alguna vez había sido grandioso, pero que ahora mostraba su edad con pintura descascarada y escaleras crujientes. Miguel irrumpió por la puerta con su habitual energía de huracán, casi derribando un jarrón de flores silvestres que su madre había recogido para alegrar su humilde espacio. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira lo que encontré!, exclamó sin aliento tras subir las escaleras de dos en dos en su excitación. Sofía Morales levantó la mirada de la pequeña mesa de la cocina, donde había estado revisando meticulosamente sus facturas mensuales, su calculadora y sobres de pago cuidadosamente organizados, creando un marcado contraste con la caótica entrada de su hijo. A los 34 años, Sofía poseía una belleza tranquila que ni siquiera la constante tensión de ser madre soltera y trabajar en 2 empleos podía disminuir. Su cabello oscuro estaba recogido en una práctica coleta, y aunque leves líneas de preocupación habían comenzado a aparecer alrededor de sus ojos, desaparecían por completo cuando sonreía a su hijo, como lo hizo ahora, a pesar de las preocupantes cifras que había estado calculando. «Miguel, ¿qué te he dicho sobre correr en la casa?», preguntó, aunque su tono contenía más afecto que regaño. Miguel se detuvo derrapando junto a la mesa, ya sacando la billetera de su bolsillo, con el aire de alguien que había descubierto un tesoro enterrado, que, en cierto modo, lo había hecho. «Encontré esto en el parque, mamá. Está lleno de dinero, como dinero de verdad. No solo billetes de 1 y 5, sino de 100, y tarjetas elegantes con oro». Colocó la billetera sobre la mesa entre ellos, mirando a su madre con ojos que brillaban de emoción, y, notó ella con orgullo, sin un atisbo de duda sobre lo que deberían hacer con este inesperado hallazgo. Sofía abrió cuidadosamente la billetera, sus ojos abriéndose brevemente ante el contenido antes de que su expresión se asentara en una determinación que Miguel reconoció bien. Era la misma mirada que tenía cuando llamaban los cobradores o cuando su escuela requería otro gasto inesperado. «Esto pertenece a alguien, mijo, alguien que probablemente esté muy preocupado por haberlo perdido», dijo suavemente, examinando la licencia de conducir guardada en una funda de plástico transparente. «De Javier Mendoza», leyó en voz alta, su voz atascándose casi imperceptiblemente en el nombre, un detalle que Miguel podría haber notado si no hubiera estado ocupado observando la foto de la licencia. «Parece malhumorado», observó Miguel con la brutal honestidad de la infancia, señalando la seria expresión del distinguido hombre en la foto. «La mayoría de las personas parecen malhumoradas en sus fotos de licencia, cariño», respondió Sofía, aunque sus dedos se habían congelado en el borde de la billetera de cuero, su mirada distante por un momento, antes de parecer sacudirse de vuelta al presente. «Lo importante es que le devolvamos esto al señor Mendoza de inmediato». Miguel asintió solemnemente, aunque no pudo resistirse a añadir: «¿Crees que podría darme una recompensa? No es que quiera una», se apresuró a corregir ante la ceja levantada de su madre. «Pero Luis García encontró el gato de la señora Pérez el mes pasado, y ella le dio $20. Sofía sonrió a pesar de sí misma, pasando una mano afectuosa por el pelo perpetuamente despeinado de su hijo. «La única recompensa que importa es saber que hiciste lo correcto», dijo, aunque suavizó la lección con un guiño. «Pero supongo que lo descubriremos cuando conozcamos al señor Mendoza, ¿no?». A la mañana siguiente, Miguel se agitaba nerviosamente en un traje que una vez había pertenecido al primo de su primo, su atuendo para ocasiones especiales, que siempre le hacía sentir como si estuviera disfrazado. Las mangas de la chaqueta colgaban más allá de las puntas de sus dedos, y los pantalones habían sido doblados tantas veces que parecían gruesas donas alrededor de sus tobillos. Sofía había hecho todo lo posible para que se viera presentable, humedeciendo su rebelde cabello para domarlo temporalmente y ajustando su corbata de clip al menos una docena de veces durante el viaje en autobús, que los llevó desde su modesto vecindario hasta el reluciente distrito de rascacielos de la ciudad. «¿Los multimillonarios tienen mayordomos?», susurró Miguel mientras se acercaban a la imponente torre de acero y vidrio que albergaba la sede de Mendoza Innovations, según la tarjeta de visita que habían encontrado en la billetera. «¿Como en las películas con acentos graciosos y que llevan bandejas?». Sofía sonrió a pesar de su propio nerviosismo, un nerviosismo que Miguel había atribuido al edificio intimidante, pero que tenía raíces que se extendían mucho más profundamente en su pasado. «No lo sé, mijo. Pero recuerda, ya sea que viva en una mansión o en un apartamento como el nuestro, el señor Mendoza se pone los pantalones una pierna a la vez como todos los demás».
Miguel consideró esta profunda reflexión con el ceño fruncido. ¿Y si usa shorts? Preguntó después de un momento de seria contemplación, haciendo que Sofía estallara en una risa que alivió temporalmente la tensión en sus hombros mientras se acercaban al mostrador de recepción. La oficina de esquina de Javier Mendoza en el piso 38 ofrecía una vista panorámica del horizonte de la ciudad, aunque el hombre rara vez se detenía a apreciarla. A los 42 años, Javier había construido Mendoza Innovations desde una startup en su garaje hasta un imperio tecnológico multimillonario, creando dispositivos que habían revolucionado todo, desde la automatización del hogar hasta el diagnóstico médico. Su éxito adornaba las portadas de revistas de negocios y le había valido un lugar en varias listas de solteros más codiciados, aunque Javier encontraba esta última distinción más divertida que halagadora. Alto, con cabello prematuramente plateado que de alguna manera realzaba en lugar de envejecer sus apuestos rasgos, Javier poseía ese tipo de intensidad carismática que hacía que los empleados lo admiraran y a la vez se apresuraran a evitar llamar su atención cuando se acercaban los plazos. Hoy, esa intensidad estaba enfocada en el prototipo de smartphone en sus manos, su ceño fruncido en concentración, mientras probaba la nueva interfaz que su equipo había estado desarrollando durante meses. El suave timbre de su intercomunicador apenas se registró hasta que la voz de su asistente rompió su concentración. «Señor Mendoza, hay un joven y su madre aquí para verlo. Dicen que han encontrado su billetera». Javier parpadeó, momentáneamente desorientado por la interrupción, antes de palpar automáticamente el bolsillo de su chaqueta, un gesto que confirmó lo que ni siquiera se había dado cuenta. Su billetera efectivamente faltaba. ¿Mi billetera?, repitió, genuina sorpresa coloreando su voz. Con su exigente agenda y ejército de asistentes manejando la mayoría de sus necesidades diarias, podría no haber notado su ausencia durante días. «Hágalos pasar», indicó, dejando a un lado el prototipo y enderezando su corbata en un gesto inconsciente de preparación. Cuando la puerta de la oficina se abrió, Javier había estado esperando quizás a un miembro del personal de limpieza o a un taxista, alguien que podría haber encontrado su billetera en el curso de sus deberes profesionales. En cambio, se encontró frente a un pequeño niño con un traje cómicamente grande, ojos sinceros y un remolino de pelo que desafiaba lo que parecían haber sido esfuerzos significativos para domarlo. El niño sostenía la familiar billetera de cuero negro con ambas manos, como si estuviera entregando las joyas de la corona, su expresión una mezcla de solemnidad y excitación apenas contenida. «¿Es usted el señor Mendoza, señor?», preguntó el niño, su voz un poco más aguda de lo normal en lo que Javier reconoció como nerviosismo. «Encontré su billetera en el parque ayer, y mi mamá dijo que teníamos que devolvérsela de inmediato, porque es lo correcto, y también porque probablemente necesita su licencia de conducir, aunque probablemente tenga un conductor que lo lleve a todas partes, así que tal vez no necesita conducir usted mismo. Pero aún así, es importante tener identificación», dice mi mamá. La explicación sin aliento salió en un flujo continuo que dejó a Javier momentáneamente sin palabras. Una ocurrencia rara para un hombre acostumbrado a comandar salas de juntas y negociar con líderes mundiales. Antes de que pudiera responder, el niño empujó la billetera hacia adelante. «No saqué nada, lo prometo. Bueno, miré las fotos, pero las volví a poner exactamente como estaban». Fue solo entonces cuando Javier aceptó la billetera con una creciente sonrisa ante la sinceridad del niño, que finalmente notó a la mujer de pie ligeramente detrás del niño, y la sonrisa se congeló en su rostro cuando el reconocimiento lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. «¿Sofía?». El nombre escapó de sus labios en un susurro antes de que pudiera detenerlo. Años de compostura profesional cuidadosamente construida, desmoronándose en un instante mientras miraba a la mujer que una vez había conocido mejor que a nadie en el mundo. La mujer cuya ausencia había dejado un vacío en su vida que ninguna cantidad de éxito o reconocimiento había realmente llenado. Sofía Morales sostuvo su mirada firmemente, aunque Javier podía ver el ligero temblor en sus manos mientras las colocaba protectoramente sobre los hombros de su hijo. «Hola, Javier», respondió, su voz notablemente compuesta a pesar de la tormenta de emociones que Javier podía ver arremolinándose en sus ojos que no habían cambiado en los 15 años desde la última vez que los había mirado. «Ha pasado mucho tiempo». La cabeza de Miguel giró entre los adultos con creciente confusión, su joven ceño frunciéndose mientras procesaba este desarrollo inesperado. «Espera, ¿ustedes se conocen?», preguntó,
la pregunta rompiendo la tensión que se había extendido entre Javier y Sofía como un cable de alto voltaje. Nos conocíamos, respondió Sofía cuidadosamente, sus dedos apretándose ligeramente sobre los hombros de Miguel. Hace mucho tiempo, antes de que nacieras. Javier sintió como si el suelo bajo sus zapatos italianos hubiera desaparecido repentinamente, dejándolo suspendido en caída libre, mientras su brillante mente corría para calcular posibilidades y probabilidades con la misma eficiencia que había construido su imperio tecnológico. El niño parecía tener unos 9 años. Sofía se había ido hace 15 años. El momento, el parecido alrededor de los ojos que ahora notaba con alarmante claridad, la billetera en su mano, de repente se sintió insubstancial comparada con el peso de la realización que lo presionaba. Gracias por devolver esto, logró decir Javier, gesticulando con la billetera mientras luchaba por mantener un semblante de su confianza habitual. No podía apartar los ojos de Miguel, catalogando rasgos con una intensidad nueva. La forma de la mandíbula del niño, tan similar a las fotos de sí mismo a esa edad, la manera en que sus cejas se juntaban en concentración, un manierismo que Javier había visto innumerables veces en su propio reflejo. Fue muy honesto de tu parte. Miguel se iluminó ante el elogio, inflando ligeramente el pecho en su chaqueta de traje demasiado grande. Mi mamá siempre dice que la honestidad es la mejor política, incluso cuando es difícil, recitó orgullosamente, ajeno a las complejas corrientes subterráneas que se arremolinaban a su alrededor. Sofía finalmente rompió el contacto visual con Javier, su mirada cayendo a la lujosa alfombra, mientras giraba suavemente a Miguel hacia la puerta. Deberíamos irnos, mijo. El señor Mendoza es un hombre muy ocupado, y ya hemos tomado suficiente de su tiempo. Javier dio un paso hacia adelante instintivamente, una mano extendida como para físicamente evitar su partida. «Esperen», dijo, la palabra emergiendo con más fuerza de lo que había pretendido, haciendo que tanto Sofía como Miguel se detuvieran. Javier raramente se encontraba sin palabras. Daba charlas TED y discursos principales que dejaban al público embelesado, pero en este momento, con su pasado y lo que sospechaba podría ser su futuro de pie ante él, la elocuencia lo abandonó por completo. «Cenen conmigo», soltó inmediatamente haciendo una mueca ante cómo sonaba. «Quiero decir, me gustaría agradecerles a ambos apropiadamente por devolver la billetera. Tal vez esta noche, si están libres». La invitación quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada con mucho más que un simple gesto de gratitud. El instinto inmediato de Sofía fue rechazar, llevar a Miguel de vuelta a su pequeño apartamento y la vida simple pero manejable que habían construido, a salvo de las complicaciones que Javier Mendoza representaba. Pero Miguel, con la infalible habilidad de los niños para descarrilar planes adultos cuidadosamente elaborados, ya estaba saltando sobre la punta de sus pies con excitación. «¿Podemos, mamá? Por favor, nunca he comido en un restaurante elegante. ¿Te dan más de un tenedor?» Luis García dijo que la gente rica usa diferentes tenedores para diferentes comidas, lo que suena un poco tonto, pero también un poco genial. Y prometo que recordaré todos mis modales y no pondré los codos en la mesa, ni sorberé mi sopa, ni nada. La rápida súplica, entregada con el entusiasmo característico de Miguel, hizo que negarse fuera casi imposible, particularmente cuando Javier añadió su propia expresión esperanzada, de alguna manera logrando parecer tan infantilmente sincero como Miguel, a pesar de ser el CEO de una empresa Fortune 500. «Conozco un lugar que es amigable para niños, pero que aún tiene excelente comida», ofreció Javier, abordando astutamente lo que correctamente adivinó sería una de las preocupaciones de Sofía. «Y significaría mucho para mí». El significado implícito detrás de sus palabras no se perdió en Sofía. Esto no se trataba solo de una billetera de vuelta, y ambos lo sabían. Con un suspiro que llevaba el peso de 15 años de distancia cuidadosamente mantenida, Sofía asintió. «De acuerdo, cena. Pero solo para agradecer a Miguel por hacer lo correcto». La sonrisa de Javier podría haber alimentado todo su edificio, mientras rápidamente tomaba una tarjeta de visita de su escritorio, garabateando una dirección y hora en el reverso antes de entregársela a Sofía. «Los veré a ambos esta noche, entonces». Mientras el ascensor descendía desde la elevada oficina de Javier, Miguel tiró de la manga de su madre con la persistencia de un niño con preguntas ardientes. «Mamá, ¿cómo conoces al señor Mendoza? ¿Eran amigos?» Te miró de manera extraña, como la señora Ramírez mira el escaparate de la panadería cuando tienen esas cosas de chocolate que le gustan, pero que no se supone que coma por su dieta. Sofía no pudo evitar reír ante la astuta, aunque algo inusual observación de su hijo.
ganando preciosos segundos para formular una respuesta que no sería una mentira, pero tampoco revelaría la complicada verdad. Javier y yo nos conocimos en la universidad, dijo finalmente, optando por la simplicidad. Éramos amigos cercanos, pero perdimos contacto después de la graduación. Miguel consideró esto con la expresión seria que adoptaba al procesar nueva información. Así que es como cuando no vi a Carlos durante todo un verano porque su familia fue a visitar a su abuela en México, y cuando regresó fue raro al principio porque tenía todas estas cosas que contarle pero no sabía por dónde empezar. Sofía sonrió ante la notable capacidad de su hijo para destilar situaciones adultas complejas en términos que podía entender. «Algo así, mijo», respondió enderezando distraídamente su corbata de clip mientras las puertas del ascensor se abrían al reluciente vestíbulo. «Algo así». Javier Mendoza permaneció de pie junto a la ventana de su oficina, mucho después de que Sofía y Miguel se hubieran marchado, sus pensamientos en un raro estado de desorden, mientras miraba sin ver la ciudad desplegada debajo. La billetera yacía olvidada en su escritorio, su contenido, tarjetas de crédito, efectivo, identificación, de repente trivial comparado con lo que acababa de entrar y salir de su oficina. Sofía, después de 15 años preguntándose dónde estaba, qué había sido de ella, había aparecido como conjurada de sus pensamientos más privados. Y no sola. El niño, Miguel, con sus ojos sinceros y conversación imparable y expresiones familiares, Javier no necesitaba una prueba de ADN para reconocer lo que era obvio para su ojo entrenado en detalles. El momento coincidía perfectamente con su ruptura, con la repentina desaparición de Sofía de su vida, sin más explicación que una breve nota que simplemente decía: «No puedo verte convertirte en alguien que no reconozco. Adiós, Javier». Él había estado en los primeros días de construcción de su empresa, entonces, obsesionado con su visión hasta la exclusión de todo lo demás, incluyendo, ahora se daba cuenta con dolorosa claridad, a la mujer que había amado y al hijo que nunca supo que ella llevaba. El intercomunicador sonó, la voz de su asistente recordándole la reunión de la junta programada para comenzar en 5 minutos. Por primera vez en su vida profesional, Javier Mendoza consideró cancelar una reunión con sus principales inversores. En su lugar, enderezó su corbata, reunió sus materiales de presentación y se dirigió a la sala de conferencias, pero su mente permaneció en ese momento de reconocimiento, atrapado en los ojos de Sofía y la sonrisa de Miguel, viendo su pasado y lo que podría ser su futuro colisionar de una manera que nunca había anticipado. El restaurante que Javier había elegido era efectivamente el equilibrio perfecto, lo suficientemente elegante para sentirse especial, pero lo suficientemente relajado para que los comentarios entusiastas de Miguel, sobre todo, desde el pianista en vivo hasta el acuario cerca de la entrada, no parecieran fuera de lugar. Mientras los conducían a un área privada hacia el fondo, Sofía no pudo evitar notar cómo Javier había planificado esta velada con su característica minuciosidad. La mesa estaba colocada en un nicho aislado con una vista espectacular de las luces de la ciudad que comenzaban a parpadear mientras caía el crepúsculo, pero también con una clara línea de visión al pequeño estanque de carpas koi del restaurante que inmediatamente captó la fascinación de Miguel. Se había proporcionado un asiento elevador, aunque Miguel lo rechazó con la dignidad de un niño decidido a ser visto como maduro. «No soy un bebé», informó seriamente al maître. «Tengo 9 años y 3/4». Javier intervino suavemente, dirigiéndose a Miguel con el mismo respeto que mostraría a un socio comercial. «Por supuesto que no lo eres, y me disculpo por el malentendido. ¿Preferirías una silla normal? ¿O tal vez podríamos usar el cojín sin el marco elevador?» La solución diplomática satisfizo el orgullo de Miguel mientras aseguraba que realmente pudiera ver por encima de la mesa. Y Sofía sintió una punzada sorprendente al ver a Javier navegar tan naturalmente el complicado equilibrio de su hijo entre querer independencia, mientras seguía siendo muy niño. Este era el Javier del que se había enamorado hace todos esos años. El hombre, con la mente brillante, que aún podía conectar con las personas, entender sus necesidades y hacerlas sentir valoradas. Antes de que la ambición y el impulso obstinado lo consumieran, antes de que temiera que su hijo siempre quedaría en segundo lugar después de la construcción de su imperio, la comida progresó con una facilidad sorprendente, la exuberancia natural de Miguel sirviendo como amortiguador que evitó que la conversación se desviara hacia el difícil territorio que Sofía sabía que eventualmente tendrían que navegar. Javier demostró ser notablemente hábil para interactuar con Miguel,
escuchando con genuino interés elaboradas historias sobre victorias de fútbol, proyectos escolares y aventuras vecinales. Cuando el niño describió con entusiasmo su proyecto de feria científica, una estación meteorológica casera construida principalmente con materiales reciclados, los ojos de Javier se iluminaron con auténtica emoción. Así es básicamente como comencé, ¿sabes?, le dijo a Miguel, inclinándose confidencialmente. Construyendo cosas con lo que pudiera encontrar. Mi primer prototipo estaba unido con cinta adhesiva y horquillas del pelo de mi madre. Los ojos de Miguel se ensancharon con un nuevo respeto. ¿En serio? Mi veleta tiene 2 horquillas de mi mamá. Ella dijo que estaba bien porque era para la ciencia. La risa compartida que siguió pareció cerrar brevemente la brecha de 15 años, creando una burbuja de conexión que Sofía encontró tanto reconfortante como aterradora. Observó cómo Javier acercaba una servilleta, sacando un bolígrafo de su bolsillo para esbozar rápidamente un diseño. Si añadieras un circuito simple aquí, explicó a Miguel, quien absorbía cada palabra con atención fascinada, podrías conectarlo a un LED que se iluminaría cuando viene la lluvia. La improvisada lección de ingeniería continuó durante el postre, con Miguel haciendo preguntas cada vez más complejas que Javier respondía con paciencia y evidente placer, nunca hablando con condescendencia al niño, ni simplificando más allá de lo necesario para la comprensión. Cuando Miguel se excusó para ir al baño, insistiendo en que podía ir solo porque era casi de 10 años, la frágil burbuja de interacción cómoda explotó, dejando a Javier y Sofía verdaderamente solos por primera vez. El silencio se extendió entre ellos, cargado con 15 años de palabras no dichas. «Es notable, Sofía», dijo finalmente Javier, su voz suave pero intensa. «Brillante, curioso, amable». Se detuvo, buscando en su rostro con una expresión que hizo que el corazón de Sofía se contrajera dolorosamente. «Es mío, ¿verdad?». La franqueza de la pregunta, tan característica del hombre que había conocido, privó momentáneamente a Sofía de aliento. Se había preparado para este momento en el viaje en autobús a su oficina, ensayando explicaciones y justificaciones, pero al enfrentarlo ahora, todas sus respuestas cuidadosamente construidas se evaporaron. «Sí», admitió simplemente, sus dedos trazando la condensación en su vaso de agua. «Es tuyo». Javier cerró brevemente los ojos, absorbiendo la confirmación de lo que ya había deducido. Cuando los abrió de nuevo, contenían no ira, sino una profunda tristeza que de alguna manera era peor. «¿Por qué no me lo dijiste?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, el dolor en su voz inconfundible. Sofía sostuvo su mirada firmemente. 15 años de maternidad en solitario, habiendo forjado en ella una fortaleza que no podía ser disminuida ni siquiera por la intensidad de Javier Mendoza. «Estabas construyendo tu empresa. Cada conversación que tuvimos en esos últimos meses fue sobre reuniones con inversores y plazos de prototipos. Te perdiste mi graduación porque estabas presentando a capitalistas de riesgo», le recordó suavemente. «La noche que iba a contarte sobre el embarazo, llegaste a casa a medianoche, hablaste durante 1 hora sobre tu reunión innovadora con ejecutivos tecnológicos y ni una sola vez preguntaste sobre mi cita con el médico que había mencionado 3 veces». Javier se estremeció ante el recuerdo, el reconocimiento apareciendo en sus ojos. «La noche que te fuiste», dijo en voz baja. Sofía asintió, los recuerdos inundándola con dolorosa claridad. La prueba de embarazo guardada en su bolso, la cena cuidadosamente preparada que se había enfriado mientras esperaba, el discurso practicado sobre su futura familia que murió en sus labios cuando Javier irrumpió por la puerta, zumbando de emoción por oportunidades de financiación y ajeno a la noticia que cambiaría su vida que ella se había preparado para compartir. «Me di cuenta esa noche que no habría espacio para un niño en tu vida, Javier. No realmente. Habrías intentado, lo sé, pero tu empresa siempre habría sido lo primero, y no podías soportar ver a nuestro hijo crecer sintiéndose secundario a tus ambiciones». La brutal honestidad quedó suspendida entre ellos. Ni acusación ni excusa, sino simplemente la verdad como Sofía la había vivido. La expresión de Javier cambió a través de un caleidoscopio de emociones. Dolor, ira, negación y finalmente un reconocimiento reticente. «Puede que tuvieras razón sobre quién era entonces», concedió, su voz áspera de emoción. «Pero la gente cambia, Sofía. Yo he cambiado». Antes de que pudiera responder, Miguel reapareció, deslizándose de nuevo en su asiento con el anuncio. «Tienen jabón que huele a limón en el baño, y las toallas de papel salen automáticamente cuando mueves tu mano. Como magia.
pero en realidad es ciencia, ¿verdad, señor Mendoza? Los adultos rápidamente compusieron sus expresiones, la pesada conversación dejada de lado, mientras Javier asentía seriamente y se lanzaba a una explicación simplificada de los sensores de movimiento. Pero mientras observaba su interacción, Sofía no pudo evitar preguntarse si Javier realmente había cambiado y lo que eso podría significar para sus vidas cuidadosamente construidas. La velada concluyó con promesas de reunirse pronto, Javier extendiendo una invitación que claramente deleitó a Miguel, mientras hacía a Sofía sentirse tanto cautelosa como inexplicablemente esperanzada. Mientras se separaban fuera del restaurante, Javier arrodillándose para estrechar formalmente la mano de Miguel, de hombre a hombre, como Miguel lo expresó solemnemente, Sofía se encontró estudiando al multimillonario con nuevos ojos. El Javier que ella había conocido había sido brillante pero obstinado hasta el punto de la obsesión, dispuesto a sacrificar conexiones personales en el altar de sus ambiciones. Este Javier, mirando a su hijo con asombro indisimulado, arreglando un servicio de automóvil para llevarlos a casa a pesar de las protestas de Sofía, haciendo preguntas consideradas sobre los intereses de Miguel y realmente escuchando las respuestas, parecía de alguna manera tanto familiar como enteramente nuevo. Cuando Miguel se alejó para admirar el yo-yo iluminado de un artista callejero, Javier se volvió hacia Sofía con una intensidad que era dolorosamente familiar. «Me gustaría ser parte de su vida, Sofía», dijo en voz baja. «He perdido 9 años, años que nunca podré recuperar, pero hay muchos más por delante y quiero estar ahí para ellos, para él». Su mirada sostuvo la suya, inquebrantable. «¿Y para ti, si me lo permites?» La simple declaración envió un escalofrío a través de Sofía, que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. Antes de que pudiera formular una respuesta, Miguel regresó saltando, lleno de emoción por el próximo gala benéfica que Javier había mencionado durante la cena, un evento para recaudar fondos para programas educativos en comunidades desatendidas. El señor Mendoza dijo que podría ayudar a presentar el gran cheque si tú dices que está bien, mamá. ¿Podemos ir? ¡Por favor! La expresión suplicante de Miguel era casi imposible de resistir en circunstancias normales. Combinada con la mirada esperanzada de Javier, se convirtió en una fuerza imparable que encontraba la cada vez más móvil objeción de Sofía. «Ya veremos, mijo», dijo finalmente, lo que Miguel interpretó correctamente como un probablemente sí, basado en su sonrisa triunfante. Mientras su coche se alejaba de la acera, Sofía vislumbró a Javier en el espejo retrovisor, inmóvil en la acera, viéndolos partir con una expresión que hablaba volúmenes sobre segundas oportunidades y caminos no tomados. Los días previos a la gala benéfica de Javier Mendoza fueron un torbellino de desarrollos inesperados en el antes predecible hogar de los Sánchez. Primero llegó la entrega de 2 portatrajes que contenían atuendos formales para el evento. Un traje a medida exactamente de la talla de Miguel, sin puños enrollados ni mangas extendidas esta vez, y un elegante pero discreto vestido azul medianoche para Sofía, que inicialmente tenía la intención de devolver hasta que la expresión asombrada de Miguel, cuando se lo probó, debilitó su resolución. Luego estaban los cada vez más frecuentes mensajes de texto de Javier, primero ostensiblemente sobre la logística de la gala, pero evolucionando gradualmente hacia conversaciones sobre los intereses de Miguel, el trabajo de Sofía como asistente legal en un pequeño bufete de abogados, y eventualmente, exploraciones tentativas de los 15 años que habían pasado separados. Lo más sorprendente de todo era el propio Javier, quien encontraba razones para reunirse con ellos para tomar helado después de la práctica de fútbol de Miguel, para asistir a la presentación científica escolar de Miguel y para enviar un kit de monitoreo meteorológico de última generación que hizo que Miguel rebotara de emoción. ¿El señor Mendoza es tu novio, mamá?, preguntó Miguel una noche mientras Sofía lo arropaba, la pregunta tomándola tan desprevenida que casi dejó caer el libro de cuentos que habían estado leyendo. ¿Qué? No, cariño. Solo estamos reconectando como amigos, logró decir, aunque la explicación se sentía inadecuada incluso para sus propios oídos. Miguel asintió sabiamente, como si poseyera una sabiduría muy superior a sus 9 años. La mamá y el papá de Carlos también eran solo amigos después de divorciarse, le informó seriamente. Pero ahora están casados de nuevo y esperando un bebé, lo que es confuso porque pensé que ya sabían cómo hacer bebés, ya que hicieron a Carlos, pero los adultos son raros con algunas cosas. Con esa profunda observación, bostezó ampliamente y se acurrucó más profundamente bajo sus mantas, dejando a Sofía reflexionar sobre las inesperadas complicaciones de la vida
a través de la lente simplificada de la lógica infantil. La noche de la gala llegó con una mezcla de anticipación y ansiedad que hizo que Sofía cambiara de opinión sobre asistir al menos 3 veces antes de que Miguel, ya vestido con su nuevo traje y prácticamente vibrando de emoción, la mirara con una expresión tan implorante de esperanza que su resistencia se desmoronó por completo. «Pareces una princesa, mamá», declaró cuando ella emergió de su dormitorio con el vestido azul medianoche, su cabello oscuro recogido en un estilo elegante que había tomado 1 hora y numerosos tutoriales de YouTube para lograr. «El señor Mendoza va a pensar que eres la dama más bonita de toda la fiesta». Sofía sintió un rubor subir a sus mejillas ante la inocente observación de su hijo, reprendiéndose mentalmente por reaccionar como una adolescente a la mención del nombre de Javier. Cuando sonó el timbre, Miguel corrió a responder a pesar de los recordatorios de Sofía sobre verificar antes de abrir la puerta, abriéndola de par en par para revelar al propio Javier en lugar del conductor que habían estado esperando. El multimillonario estaba parado en el pasillo de su modesto edificio de apartamentos, viéndose de alguna manera tanto imponente como vulnerable en su smoking perfectamente confeccionado, un pequeño ramo de flores silvestres, no rosas u orquídeas, sino la misma variedad que Sofía había arreglado en su apartamento cuando él visitó por primera vez, sostenido algo torpemente en su mano. «Pensé en acompañarlos personalmente», explicó, su habitual confianza corporativa vacilando ligeramente, mientras tomaba en cuenta la apariencia de Sofía, con una apreciación tan evidente que casi le quitó el aliento. «Te ves absolutamente impresionante». El cumplido, entregado con sinceridad en lugar de encanto pulido, transportó momentáneamente a Sofía a sus días universitarios, cuando un estudiante becado llamado Javier la había mirado con esa misma expresión de asombro a través de una biblioteca abarrotada. La gala benéfica se celebró en el gran salón de baile del hotel más prestigioso de la ciudad, transformado para la ocasión en un jardín encantado completo con árboles vivos, arreglos florales en cascada y luces centelleantes que imitaban las estrellas visibles a través del techo de cristal. Los ojos de Miguel amenazaban con salirse de su cabeza cuando entraron, su cabeza girando tan rápidamente para tomar todos los detalles que Sofía temió que pudiera tensarse el cuello. Javier, pareciendo sentir el potencial de sensaciones abrumadoras, se arrodilló junto a Miguel con la misma seriedad que mostraría a un socio comercial. «Es mucho para asimilar, ¿verdad?», reconoció, su voz dirigida solo a los oídos de Miguel, aunque Sofía aún podía oír. «Cuando fui a mi primer gran evento como este, estaba tan nervioso que accidentalmente puse un bocadillo de camarón en mi bolsillo en lugar de comerlo». La risita de Miguel ante esta confesión alivió algo de la tensión de sus pequeños hombros. «Tengo una estrategia», continuó Javier confidencialmente. «Comienza por encontrar una cosa que realmente te guste. Concéntrate en ella hasta que te sientas cómodo. Luego encuentra otra. Antes de que te des cuenta, habrás mapeado toda la habitación en tu mente». El consejo simple pero efectivo, tan característico del enfoque de resolución de problemas de Javier, hizo maravillas, con Miguel eligiendo la elaborada fuente de chocolate como su primer punto de enfoque antes de expandir gradualmente sus exploraciones bajo la atenta guía de Javier. Mientras observaba esta interacción, Sofía sintió algo cambiar en su corazón, un ablandamiento de las barreras protectoras que había mantenido durante tanto tiempo. Este no era el Javier que había estado demasiado consumido con su empresa para notar la cita médica de una novia. Este Javier estaba presente, atento y sorprendentemente hábil para conectar con un niño que había conocido por menos de 2 semanas. La velada progresó con una suavidad inesperada, Javier presentando a Sofía y Miguel a varios invitados con evidente orgullo, mientras desviaba hábilmente cualquier pregunta demasiado personal. Miguel encantó a todos los que conoció, su entusiasmo natural y genuino interés en las personas, trascendiendo las usuales barreras sociales de riqueza y estatus. La prometida presentación del cheque se realizó sin problemas, con Miguel parado orgullosamente junto a Javier para entregar la donación de tamaño exagerado a la Fundación Educativa Infantil, hasta que el momento fue brevemente descarrilado por el susurro emocionado de Miguel, claramente audible a través del micrófono. «Eso es más números de los que puedo contar, señor. ¡Mendoza!». La risa de la audiencia fue cálida en lugar de burlona, el brazo de Javier moviéndose instintivamente alrededor de los hombros de Miguel en un gesto tan paternal que trajo lágrimas inesperadas a los ojos de Sofía. Cuando las presentaciones formales concluyeron y la orquesta comenzó un vals,
Javier se volvió hacia Sofía con una pregunta en sus ojos, su mano extendida en silenciosa invitación. No sé si recuerdo cómo, admitió suavemente, recordando bailes formales universitarios de lo que parecía varias vidas atrás. La sonrisa de Javier contenía un calor reservado únicamente para ella. Algunas cosas nunca se olvidan, respondió, y mientras la conducía a la pista de baile, Sofía descubrió que tenía razón. Sus pies recordaban los pasos, su cuerpo recordaba cuán perfectamente encajaban juntos, y en algún lugar profundo dentro, su corazón recordaba lo que había sido amar a Javier Mendoza antes de que la ambición los separara. Se movían juntos con una sincronicidad que desmentía su separación de 15 años. Sofía, agudamente consciente de la mano de Javier en la parte baja de su espalda, el familiar aroma de su colonia, y la intensidad en sus ojos que una vez la había hecho sentir como la única persona en su universo. «Gracias por venir esta noche», dijo suavemente, guiándola expertamente a través de un giro. «Y por traer a Miguel, significa más de lo que puedo expresar». Sofía estudió su rostro, buscando al joven emprendedor impulsado que una vez había priorizado reuniones de inversores sobre su relación. En su lugar, encontró a un hombre más complejo, a un ambicioso y brillante, pero ahora templado con algo que se parecía notablemente a la sabiduría. «¿Le agradas?», admitió, asintiendo hacia donde Miguel estaba envuelto en una animada conversación con un caballero anciano que parecía completamente encantado por el entusiasmo del niño. «Nunca ha tenido una figura paterna. Sus preguntas sobre ti han sido incesantes desde que nos conocimos en tu oficina». El paso de Javier vaciló ligeramente, la emoción superando brevemente su gracia practicada. «Quiero ser más que una figura, Sofía», dijo, su voz áspera de sinceridad. «Quiero ser su padre, en nombre, en presencia, en todas las formas que importan, si me lo permites». La música se elevó a su alrededor, pero Sofía apenas la escuchó sobre los latidos de su corazón. Antes de que pudiera responder, una conmoción desde la dirección de la mesa de refrescos llamó su atención, y allí estaba Miguel, horrorizado junto a un bol de ponche volcado, el líquido carmesí extendiéndose a través del mantel blanco prístino y goteando sobre el suelo de mármol en un charco que se expandía lentamente y que se asemejaba a una escena del crimen. Los siguientes momentos se desarrollaron en cámara lenta, invitados alejándose del ponche que se extendía, camareros apresurándose con servilletas, y Miguel parado congelado en mortificación, sus ojos muy abiertos de consternación y llenándose rápidamente de lágrimas, a pesar de su evidente esfuerzo por mantener la compostura. Sofía se movió instintivamente hacia su hijo, pero Javier fue más rápido, cruzando la habitación a grandes zancadas para llegar primero a Miguel. En lugar de la ira o vergüenza que el niño claramente esperaba, Javier se arrodilló junto a él, sin importarle el ponche empapando las rodillas de sus pantalones de smoking de $1000, y habló en voz baja al oído de Miguel. Lo que sea que dijo, hizo que los ojos de Miguel se ensancharan de sorpresa antes de que una sonrisa tentativa reemplazara su angustia. Para el asombro de los invitados reunidos, Javier Mendoza, CEO multimillonario y pináculo de la sofisticación corporativa, deliberadamente volcó su propio vaso de agua, creando un segundo charco que se fusionó con el primero. «Parece que ambos somos un poco torpes esta noche», anunció lo suficientemente alto para que los asistentes cercanos oyeran. «¿Qué te parece si ayudamos a limpiar nuestro desastre?» El simple acto de solidaridad, de asumir la culpa para evitar la vergüenza de un niño, habló volúmenes a Sofía sobre el hombre en que Javier se había convertido. Mientras él y Miguel trabajaban junto al personal para limpiar el derrame, sus cabezas inclinadas juntas en conversación que ocasionalmente estallaba en risas compartidas, Sofía sintió las últimas de sus reservas comenzando a desmoronarse como castillos de arena contra la marea entrante. El resto de la gala pasó en un borrón de baile, postres y conversaciones que se sentían cada vez más como las de una familia en lugar de casi extraños reconectándose. Para cuando se fueron, Miguel tenía los ojos pesados de agotamiento, pero luchaba obstinadamente contra el sueño, su cabeza ocasionalmente cayendo sobre el hombro de Javier, mientras el multimillonario lo llevaba al coche que esperaba. «Puedo manejarlo», protestó Sofía sin convicción, aunque la vista de su hijo tan cómodamente acunado en los brazos de su padre, aunque Miguel aún no conociera la relación, la llenaba de emociones conflictivas. «Sé que puedes», respondió suavemente Javier, acomodando cuidadosamente a Miguel en el asiento trasero sin perturbar su ahora profundo sueño. «Has manejado brillantemente durante 9 años, Sofía. Solo espero que estés dispuesta a compartir la carga en el futuro». La simple declaración
entregada sin presión ni demanda, quedó suspendida en el aire entre ellos mientras Javier cerraba la puerta del coche y se volvía para enfrentarla completamente. La luz de la luna plateaba sus rasgos, destacando la sinceridad en su expresión mientras tomaba sus manos en las suyas. «Tengo una cabaña junto al lago a 1 hora de la ciudad», dijo, el aparente non sequitur tomando a Sofía por sorpresa. «Nada ostentoso, solo un lugar simple donde voy cuando necesito pensar, recordar lo que importa más allá de balances financieros e innovaciones tecnológicas. Me gustaría llevarlos a ti y a Miguel allí mañana, si están libres. Solo por el día», añadió rápidamente, sintiendo su vacilación. «Pensé que a Miguel le gustaría pescar desde el muelle, y tú y yo tenemos mucho de qué hablar, Sofía, sobre el pasado, sobre Miguel, sobre lo que sucede después». La invitación representaba más que una excursión de un día. Era un paso hacia algo que ninguno de ellos había anticipado cuando Miguel encontró una billetera en un seto menos de 2 semanas atrás. Sofía tomó una respiración profunda, el aire nocturno fresco contra sus mejillas sonrojadas. «Sí», dijo simplemente, «nos gustaría eso». La reacción de Miguel ante la perspectiva de un día en el lago con Javier, o señor Mendoza, como todavía lo llamaba formalmente a pesar de su creciente cercanía, fue previsiblemente entusiasta. Su charla durante el viaje de 1 hora abarcó desde preguntas sobre técnicas de pesca hasta si el lago tenía monstruos como el de Ness. Probablemente no. Pero ciertamente podemos buscarlos. Fue la respuesta diplomática de Javier, hasta planes cada vez más elaborados para construir una balsa con materiales que parecía esperar estarían fácilmente disponibles en la cabaña de un multimillonario. Sofía observaba la interacción desde el asiento del pasajero del SUV, sorprendentemente modesto de Javier, notando la facilidad con la que Javier se involucraba con la rápida imaginación de Miguel mientras mantenía los ojos en la carretera y ocasionalmente incluía a Sofía en la conversación con una mirada o pregunta que reconocía su presencia más tranquila. Cuando finalmente giraron hacia un camino de grava que serpenteaba a través de un grupo de coníferas, Sofía se sorprendió por la cabaña que emergió de los árboles. Simple, según los estándares de Javier Mendoza, significaba una encantadora estructura de 2 pisos de cedro, curtido y piedra de río. De tamaño considerable, pero lejos de la mansión palaciega que había esperado a medias. Una amplia terraza envolvía 3 lados con vistas a un lago azul claro, donde un pequeño muelle de madera se extendía hacia el agua, completo con la canoa roja que Miguel había notado inmediatamente con un grito de alegría. ¿Podemos salir en el bote? ¿Ahora mismo? ¡Por favor!, suplicó, ya a medio camino fuera del coche antes de que Javier se hubiera detenido completamente en la entrada de grava. Javier se rió, el sonido más libre y natural que Sofía había escuchado de él en sus recientes interacciones, o quizás se dio cuenta con una punzada, más genuino de lo que se había permitido notar. «Chalecos salvavidas primero», respondió firmemente, «y almuerzo. No se puede explorar adecuadamente un lago con el estómago vacío». El día se desarrolló con el tipo de placeres simples que Sofía no había esperado de un hombre cuyo calendario típicamente estaba programado en incrementos de 15 minutos con meses de anticipación. Javier demostró ser sorprendentemente hábil en la cocina, preparando sándwiches y fruta fresca para un picnic junto al lago, con la misma precisión enfocada que podría aplicar a revisar especificaciones técnicas. Miguel, inicialmente impaciente por llegar al prometido paseo en canoa, fue atraído a ayudar cuando Javier convirtió la preparación de alimentos en un proyecto de ingeniería colaborativa. La integridad estructural de un sándwich adecuado depende de la correcta estratificación de ingredientes. Explicó con una seriedad fingida que hizo reír a Miguel incluso mientras colocaba cuidadosamente rebanadas de queso. A primera hora de la tarde estaban en el lago, Javier enseñando pacientemente a Miguel a remar en la posición de proa, mientras Sofía se sentaba en el medio, ostensiblemente para equilibrar la distribución del peso, aunque sospechaba que Javier había organizado sus posiciones para darle un descanso de la energía ilimitada de Miguel. El ritmo pacífico de remar a través de la superficie cristalina, rodeados de colinas aún tocadas por los últimos colores del otoño, creó una burbuja de contentamiento que se sentía casi surrealista después de la turbulencia emocional de los últimos días. «¡Miren!», susurró de repente Miguel, señalando hacia la orilla donde una familia de ciervos había emergido para beber del lago, sus movimientos delicados y alertas. Javier calmadamente detuvo su remo para mantener su posición sin perturbar la vida silvestre, su expresión tan maravillada como la de Miguel ante el simple espectáculo natural. Sofía se encontró observando a Javier
en lugar de a los siervos, impactada por este vislumbre de un hombre tan diferente del emprendedor impulsado que una vez había conocido, un hombre que podría encontrar tanto deleite en una familia de siervos como encerrar un trato multimillonario. A medida que la tarde se extendía hacia la noche, Javier construyó un fuego en el pozo de piedra en el césped trasero de la cabaña, produciendo malvaviscos, chocolate y galletas Graham para s'mores, con el floreo de un mago sacando conejos de un sombrero. «Nunca he probado estos antes», anunció Miguel con su característica honestidad, mientras Javier demostraba la técnica adecuada para lograr el malvavisco dorado perfecto. Sofía se rió ante la concentración de ojos muy abiertos de su hijo en la tarea. «Los hemos hecho con galletas y chocolate en casa», explicó a Javier, «pero no creo que el administrador del apartamento apreciara que construyéramos un fuego en el balcón para la experiencia auténtica». La simple observación, destinada como humor ligero, trajo una sombra de pesar a la expresión de Javier, un recordatorio de todas las experiencias que se había perdido, todas las improvisaciones que Sofía había hecho para dar a Miguel una infancia tan normal como fuera posible sin los recursos que Javier daba por sentado. Pareciendo sentir la tensión momentánea, Miguel se lanzó a una elaborada historia sobre la vez que el viaje de campamento de su escuela había sido cancelado por lluvia, resultando en una fogata interior hecha de papel de seda y linternas que había sido prácticamente lo mismo, excepto que el malvavisco de nadie se incendió como acaba de hacerlo el de Carlos. La redirección inocente funcionó, llevándolos de vuelta al momento presente en lugar de detenerse en lo que no podía ser cambiado. A medida que el crepúsculo se profundizaba en verdadera oscuridad, la energía aparentemente inagotable de Miguel finalmente comenzó a menguar, sus comentarios emocionados dando paso a bostezos cada vez más frecuentes a pesar de su determinación de permanecer despierto. «Creo que alguien está listo para la cama», observó suavemente Sofía mientras la cabeza de Miguel caía contra el hombro de Javier por tercera vez en tantos minutos. «No lo estoy», protestó Miguel soñoliento. «Solo estoy descansando los ojos antes de buscar estrellas fugaces». El proceso de llevar a un niño de 9 años resistente al sueño en pijama y acostarlo en la acogedora habitación del desván de la cabaña se convirtió en un esfuerzo colaborativo inesperado, con Javier leyendo de un libro de astronomía que produjo de la pequeña biblioteca de la cabaña, mientras Sofía se encargaba de los aspectos prácticos del cepillado de dientes y cambio de ropa. Para cuando Miguel finalmente se rindió al sueño, su respiración profunda y uniforme bajo la colcha de patchwork, ambos adultos estaban listos para un momento de tranquilidad ellos mismos. Se acomodaron en el porche cerrado de la cabaña, el suave resplandor de las lámparas de huracán creando piscinas de luz cálida en la creciente oscuridad mientras los grillos proporcionaban una suave banda sonora a su conversación largamente pospuesta. «Es extraordinario, Sofía», dijo suavemente Javier, su mirada aún dirigida hacia las escaleras que conducían al desván donde dormía Miguel. «Has hecho un trabajo increíble criándolo». Sofía enroscó sus dedos alrededor de la taza de té que Javier había preparado, extrayendo confort de su calidez mientras consideraba su respuesta. «Lo hace fácil la mayor parte del tiempo», respondió, una sonrisa tocando sus labios mientras pensaba en el espíritu irreprimible de su hijo. «Pero ha habido desafíos». El simple reconocimiento abrió una puerta a la conversación que habían estado rodeando desde su reunión. «Quise decir lo que dije en la gala», continuó Javier, girándose para enfrentarla completamente. «Quiero ser parte de su vida, de las vidas de ambos, de cualquier manera que me permitas. Ya he perdido tanto, Sofía. No quiero perder más». Sofía lo estudió a la luz de la lámpara, buscando las palabras correctas para expresar las complejas emociones que arremolinaban dentro de ella. «Cuando me fui hace 15 años, te estabas convirtiendo en alguien que no reconocía a Javier, alguien que valoraba el logro sobre la conexión, que veía a las personas, incluso a mí, como activos u obstáculos para tus metas». La dolorosa verdad quedó suspendida entre ellos, Javier, ni interrumpiendo ni defendiéndose mientras ella continuaba. Estaba aterrorizada de que nuestro hijo creciera sintiéndose secundario a tus ambiciones, que amarías la idea de ser padre más que la realidad diaria de ello, el trabajo desordenado, impredecible y a veces tedioso de realmente criar a una persona. Javier asintió lentamente, aceptación en lugar de negación en su expresión. «Era esa persona», reconoció, su voz áspera de emoción.
impulsado, obsesionado, dispuesto a sacrificar cualquier cosa y a cualquiera en el altar del éxito. Y durante mucho tiempo creí que eso era fortaleza. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos antes de continuar. Hace 5 años me derrumbé durante una reunión de la Junta. Ataque al corazón menor, pero una advertencia. Tumbado en esa cama de hospital, rodeado de flores de asociados de negocios, pero sin un solo visitante que supiera mi libro favorito o cómo tomo mi café, fue una llamada de atención, Sofía. Todo el éxito, todas las innovaciones, todos los miles de millones en mis cuentas, nada de eso significaba nada porque no tenía a nadie con quien compartirlo. La vulnerabilidad en su confesión, tan contraria a la persona pública confiada de Javier Mendoza, tocó algo profundo en el corazón de Sofía. ¿Entonces qué cambió?, preguntó suavemente. La sonrisa de Javier contenía un toque de autodesprecio. Hice lo que siempre hago cuando me enfrento a un problema. Lo analicé sistemáticamente, identifiqué las causas raíz y implementé cambios estratégicos. Solo que esta vez, el problema era yo. La noche se profundizó a su alrededor mientras Javier explicaba su transformación gradual. Cómo había reestructurado su empresa para delegar más eficazmente, establecido límites alrededor de su vida laboral por primera vez desde la fundación de Mendoza Innovations, e incluso comenzado a reconectar con los placeres simples que una vez le habían traído alegría antes de que la ambición consumiera todo. Esta cabaña fue el primer paso, explicó gesticulando hacia sus alrededores. Un lugar sin internet de alta velocidad, sin automatización del hogar, nada más que libros y naturaleza, y el espacio para recordar quién era antes de convertirme en Javier Mendoza, magnate tecnológico. Vengo aquí al menos un fin de semana al mes ahora, al diablo con las reuniones de la Junta y las llamadas de inversores. La imagen era tan contraria al Javier que ella había conocido que Sofía podría no haberla creído si no hubiera sido testigo de su interacción con Miguel a lo largo del día. La paciencia, el compromiso genuino, la voluntad de dejar a un lado su teléfono e inmiscuirse completamente en la construcción de castillos de arena junto al lago y la búsqueda de rocas interesantes a lo largo de la orilla. La gente puede cambiar, Sofía, dijo suavemente Javier, estirándose a través de la pequeña mesa para cubrir su mano con la suya. Yo he cambiado. Conocer a Miguel, reconectar contigo, me ha mostrado cuánto me he perdido, pero también cuánto es aún posible, si nos das esa oportunidad. El calor de su mano sobre la suya envió un familiar escalofrío por el brazo de Sofía, despertando sentimientos que había enterrado cuidadosamente bajo años de maternidad soltera y preocupaciones prácticas. Antes de que pudiera responder, una pequeña voz desde la puerta interrumpió su momento de conexión. «¿Mamá? Tuve un mal sueño sobre monstruos del lago», dijo Miguel somnoliento, agarrando un gastado dinosaurio de peluche que había sido su compañero nocturno desde la infancia. Mientras ambos adultos se levantaban inmediatamente para consolarlo, la conversación más profunda quedó temporalmente archivada, pero la semilla de posibilidad había sido plantada, echando raíces en suelo que podría, contra todo pronóstico, resultar fértil después de todo. La mañana siguiente trajo complicaciones inesperadas en forma de lluvia torrencial que los atrapó en la cabaña, el camino de acceso de grava temporalmente transformado en un arroyo fangoso que Javier consideró inseguro para conducir. «Podríamos intentar irnos esta tarde si la lluvia amaina», ofreció, mientras estaban en la ventana viendo sábanas de agua caer de los aleros. Vaciló mirando a Sofía con una pregunta en sus ojos. «Ambos son bienvenidos a quedarse otra noche. Tengo ropa extra en la que Miguel podría nadar, y estoy seguro de que podemos encontrar algo para ti también». La perspectiva de estar confinada en la cabaña con Javier por otras 24 horas envió un escalofrío de ansiedad y anticipación a través del pecho de Sofía. Antes de que pudiera formular una respuesta, Miguel, quien había estado inusualmente silencioso durante este intercambio, exclamó repentinamente: «Deberíamos quedarnos. Es decir, si está bien, mamá, porque el señor Mendoza prometió enseñarme a jugar al ajedrez, y aún no hemos hecho eso. Y también quiero ver si los monstruos del lago salen en la lluvia». Su expresión esperanzada, combinada con la realidad práctica de la situación climática, hizo que la decisión fuera casi inevitable. «Supongo que una noche más no hará daño», concedió Sofía, tratando de ignorar el salto de placer en los ojos de Javier ante su aceptación. Mientras Miguel vitoreaba y corría a examinar el juego de ajedrez que había visto antes en una estantería, Javier se inclinó más cerca de Sofía, su voz dirigida solo para sus oídos.
Por lo que vale, estoy bastante seguro de que los monstruos del lago prefieren los días soleados. Menos competencia de la lluvia, ya sabes. La inesperada picardía, tan contraria a la personalidad seria de Sio, arrancó una risa de Sofía que se sintió como la ruptura de una presa, liberando tensión que no se había dado cuenta que llevaba desde su reunión. El confinamiento forzado creó un regalo inesperado, tiempo sin obligaciones ni distracciones, horas extendiéndose ante ellos sin nada más que hacer que estar presentes el uno con el otro. Javier resultó sorprendentemente ingenioso en el entretenimiento interior, produciendo juegos de mesa de un baúl de cedro, enseñando a Miguel los fundamentos del ajedrez con infinita paciencia, y más tarde organizando una elaborada búsqueda del tesoro por toda la cabaña que tuvo a Miguel corriendo de habitación en habitación, siguiendo pistas cada vez más ridículas. Mientras el crepúsculo se acercaba y la lluvia no mostraba señales de disminuir, Javier desapareció en la cocina, emergiendo algún tiempo después para anunciar la cena con una reverencia formal que envió a Miguel a un ataque de risitas. La comida en sí era simple, pasta con una salsa que Javier admitió haber aprendido a hacer de su ama de llaves italiana, pero la atmósfera alrededor de la rústica mesa de comedor se sentía cargada de posibilidades, con la sensación de que algo nuevo estaba tomando forma entre los tres. Miguel, ajeno a las corrientes subyacentes entre los adultos, dominó la conversación con planes elaborados para lo que deberían hacer en su próxima visita a la cabaña, su suposición casual de que habría una próxima vez tanto conmovedora como aterradora en sus implicaciones. Cuando se acercó la hora de dormir, Miguel extrajo una promesa de Javier de continuar su lección de ajedrez por la mañana antes de permitir ser llevado arriba, su resistencia habitual al sueño, suavizada por un día completo de actividades interiores y el golpeteo rítmico de lluvia contra el techo. Con Miguel finalmente instalado, Sofía y Javier se encontraron una vez más en el porche cerrado, la lluvia creando un capullo de ruido blanco que los envolvía en una privacidad más efectiva que cualquier puerta cerrada. «Debería revisar el trabajo», dijo Javier distraídamente, aunque no hizo ningún movimiento hacia el teléfono satelital que había mencionado anteriormente como su única conexión con el mundo exterior desde la cabaña. «Hace 15 años, caballos salvajes no podrían haberme impedido hacer esa llamada», añadió con una sonrisa arrepentida. «Ahora encuentro que no quiero romper este momento, incluso por algo tan supuestamente importante como una empresa de $1,000 millones. Sofía lo estudió en la suave luz de la lámpara, viendo tanto al Javier que una vez había amado como a esta nueva versión que había emergido del crisol del éxito con una sabiduría inesperada. «¿Y si no funciona?», preguntó repentinamente, dando voz al miedo que había estado circulando en su mente desde su reunión. «¿Y si intentamos esto, lo que sea que esté convirtiéndose y se desmorona? Miguel ya se está encariñando contigo. Si te alejas...» Javier la interrumpió con un suave pero firme movimiento de cabeza. «No me alejaré, Sofía. No de Miguel. No de ti. Pase lo que pase entre nosotros, seré su padre en todas las formas que importan por el resto de mi vida». El simple voto, entregado con la misma convicción con la que podría anunciar una fusión corporativa, llevaba el peso de la certeza absoluta. «En cuanto a nosotros», continuó, moviéndose para sentarse junto a ella en el sofá de mimbre, «solo puedo decirte que el mayor arrepentimiento de mi vida ha sido perderte. Tiré algo precioso en busca del éxito y me tomó 15 años comprender completamente lo que había sacrificado. No estoy pidiendo garantías, Sofía. Estoy pidiendo una oportunidad para probar, a ambos, que lo que una vez tuvimos no fue solo amor joven, sino la base de algo que podría durar toda una vida». El poder de sus palabras, la vulnerabilidad desnuda en su expresión, rompió las últimas defensas cuidadosamente construidas de Sofía. «Nunca dejé de amarte», admitió en voz baja, la confesión a la vez aterradora y liberadora después de tantos años de negación. «Lo intenté. Salí con otros hombres, construí una vida que no te incluía, pero algo siempre me llevaba de vuelta al recuerdo de nosotros, a lo que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes». La mano de Javier encontró la suya en la tenue luz, sus dedos entrelazándose con una familiaridad que desmentía sus años separados. «Tal vez son diferentes ahora», sugirió suavemente. «Tal vez ambos necesitábamos convertirnos en las personas que somos hoy antes de poder encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro». La observación filosófica era tan inesperada del antes implacablemente pragmático hombre de negocios que Sofía no pudo evitar sonreír. «¿Cuándo te volviste tan sabio?», bromeó suavemente.
La risa de respuesta de Javier contenía un toque de autodesprecio. En algún momento entre el ataque cardíaco y encontrar a mi hijo a través de una billetera perdida, respondió. La vida tiene una manera de enseñar sus lecciones más importantes de las formas más inesperadas. Como para puntuar sus palabras, un brillante destello de relámpago iluminó el porche, seguido segundos después por un tremendo estallido de trueno que sacudió la cabaña hasta sus cimientos. Casi inmediatamente, el sonido de pequeños pies en las escaleras anunció la llegada de Miguel, sus ojos muy abiertos con una mezcla de excitación y alarma. ¿Vieron eso? ¡Fue enorme! ¿Cómo, kaboom!, exclamó, todos los rastros de sueño desaparecidos en la emoción de la tormenta. Mientras Sofía y Javier le hacían espacio entre ellos en el sofá, envolviéndolo en un abrazo compartido contra el peligro percibido de la tormenta, Sofía sintió algo asentarse en su corazón, una sensación de corrección, de completitud, que le había eludido durante 15 años. Todavía eran 3 personas separadas, todavía navegando las complejidades de su inesperada reunión, pero en ese momento, mientras los relámpagos destellaban y los truenos rodaban sobre el lago, Sofía podía vislumbrar un futuro donde realmente podrían convertirse en una familia. Los meses que siguieron a la revelación junto al lago se desarrollaron como los capítulos de una historia que Sofía una vez había creído que permanecería para siempre sin escribir. Javier se convirtió en una presencia fija en sus vidas, sus visitas inicialmente vacilantes evolucionando a una cómoda rutina que lo veía pasar más noches en su modesto apartamento que en su ático con vista a la ciudad. Miguel, con la notable adaptabilidad de la infancia, pasó de llamarlo señor Mendoza al más casual Javier, y finalmente, después de una conversación cuidadosamente orquestada en la que Sofía y Javier juntos explicaron la verdad de su relación pasada y la paternidad de Miguel, aún ocasionalmente tímido, pero cada vez más confiado, papá. La transición no estuvo exenta de desafíos. Momentos de celos cuando el entusiasta abrazo de Miguel a las actividades padre-hijo dejaba a Sofía temporalmente marginada, las ocasionales recaídas de Javier en tendencias adictas al trabajo que requerían recordatorios suaves pero firmes de sus prioridades, los inevitables ajustes, mientras 3 personas independientes aprendían a funcionar como una unidad. Pero entretejida a través de estos desafíos, había una creciente certeza de que estaban construyendo algo precioso juntos, algo que trascendía la narrativa convencional de amantes reconciliados para abarcar una comprensión más profunda de familia, perdón y segundas oportunidades. La propuesta de Javier no llegó en un gran gesto digno de un multimillonario, sin viajes en helicóptero a París o anillos de diamantes escondidos en copas de champán, sino durante un ordinario sábado por la mañana en la cabaña que se había convertido en su refugio de fin de semana. Sofía, emergiendo del dormitorio para encontrar a Javier y Miguel, inclinados sobre planos extendidos sobre la mesa de la cocina, se detuvo en el umbral para observarlos sin ser notada. Así que la casa del árbol se conectaría a esta plataforma con un puente de cuerda, explicaba Javier, su dedo trazando una línea en el dibujo, y aquí podríamos instalar un pequeño telescopio para observación de estrellas. La expresión de Miguel era una mezcla de emoción y concentración, mientras absorbía cada detalle de lo que parecía ser un elaborado diseño de casa de árbol. ¿Podríamos añadir una tirolina?, preguntó, su imaginación claramente corriendo hacia posibilidades emocionantes. Javier asintió pensativamente. Necesitaríamos calcular el ángulo adecuado de descenso y asegurar características de seguridad adecuadas, pero sí, una tirolina sería completamente factible. Fue este momento, Javier enseñando a su hijo a soñar en grande mientras consideraba la implementación práctica, las 2 cabezas oscuras inclinadas sobre planes compartidos, lo que cristalizó algo que Sofía había estado sintiendo durante meses. Esto no era simplemente reconciliación, o copaternidad, o incluso romance renovado. Era familia, en su sentido más verdadero, construida sobre valores compartidos y respeto mutuo, tanto como en biología y afecto. Cuando Javier levantó la mirada y notó que ella los observaba, su sonrisa contenía una alegría tan sin complicaciones que Sofía sintió su corazón contraerse con emoción respondiente. «Estamos diseñando mejoras para la cabaña», explicó señalando los planos. «Miguel piensa que necesitamos más características al aire libre si vamos a pasar veranos aquí». La casual presunción de un futuro compartido, ofrecida sin presión ni demanda, abrió una puerta que Sofía de repente se dio cuenta que estaba lista para atravesar. «¿Y los inviernos?», preguntó.
moviéndose para unirse a ellos en la mesa. ¿Qué mejoras necesitamos para los inviernos? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que Javier claramente reconoció basado en la repentina intensidad de su mirada. Bueno, dijo cuidadosamente, los inviernos requerirían cambios más sustanciales, mejor aislamiento, tal vez una chimenea más grande en la sala, definitivamente raquetas de nieve y trineos para actividades recreativas. Hizo una pausa, sus ojos nunca dejando el rostro de Sofía. Significaría considerar esto como una residencia permanente en lugar de solo un retiro de fin de semana. Significaría decisiones sobre escuelas para Miguel, arreglos de transporte, ajustes significativos de estilo de vida. Las consideraciones prácticas, tan características de la mente analítica de Javier, fueron entregadas con un matiz de emoción que desmentía su naturaleza mundana. Miguel, sintiendo el cambio en la atmósfera con la intuición de un niño, miró entre ellos con creciente emoción. ¿Nos mudamos a la cabaña? ¿De verdad? ¿Como para vivir aquí todo el tiempo? La pregunta directa trajo una sonrisa al rostro de Javier, aunque su atención permaneció en Sofía. Eso depende de tu madre, respondió suavemente. De si está lista para que nos convirtamos en una familia permanente, en todas las formas que importan. El momento se extendió entre ellos, cargado con 15 años de separación y 9 meses de cuidadosa reconexión. Creo, dijo finalmente Sofía, su voz firme a pesar de la emoción amenazando con abrumarla, que es hora de que discutamos hacer las cosas oficiales. El rostro de Javier se iluminó con una sonrisa de tal felicidad sin reservas que momentáneamente le quitó el aliento. De su bolsillo, produjo una pequeña caja de terciopelo que sugería que había estado planeando este momento con su característica minuciosidad. He estado llevando esto durante semanas, admitió, esperando el momento adecuado. Debería haber sabido que vendría durante un sábado por la mañana ordinario, porque eso es lo que más quiero. Momentos ordinarios con personas extraordinarias. Mientras abría la caja para revelar un anillo de diamante simple pero elegante, el jadeo emocionado de Miguel proporcionó una banda sonora a una propuesta que abarcaba no solo a 2 personas encontrando su camino de regreso la una a la otra, sino a una familia finalmente volviéndose completa. La boda tuvo lugar la primavera siguiente en la cabaña, transformada para la ocasión con luces de hadas colgadas a través de los árboles circundantes y flores silvestres recogidas del prado detrás de la propiedad. La lista de invitados era pequeña. Los amigos más cercanos de Sofía del trabajo, los colegas más confiables de Javier, incluyendo a su asistente, quien lloró abiertamente durante toda la ceremonia, y el mejor amigo de Miguel, Carlos, y sus padres recientemente reconciliados cuya historia había inconscientemente hecho eco de la suya propia. En una desviación de la tradición que capturó perfectamente su único viaje, le pidieron a Miguel que sirviera tanto como portador de anillos como padrino, un doble rol que abordó con entusiasmo característico y sorprendente gracia. Sofía, radiante en un simple vestido marfil que captaba la dorada luz de la tarde tardía, caminó sola hacia donde Javier y Miguel esperaban bajo un arco de ramas floridas junto al lago. Los votos tradicionales fueron complementados con promesas específicas a su camino no convencional. La promesa de Javier de siempre priorizar la familia sobre la ambición, el compromiso de Sofía de construir un futuro que honrara su pasado mientras abrazaba nuevas posibilidades, y la promesa de ambos adultos a Miguel de que su unión representaba no solo la unión de 2 vidas, sino el reconocimiento oficial de la familia que ya se habían convertido en sus corazones. Mientras sellaban sus votos con un beso, la irreprimible alegría de Miguel rompió la solemnidad del momento, su voz llevando claramente a través de los invitados reunidos. Finalmente, ¿saben lo difícil que fue mantenerlos juntos el tiempo suficiente para que se dieran cuenta de que se suponía que debían estar casados? La próxima vez, simplemente les diré a los adultos qué hacer en lugar de tratar de ser astuto al respecto. La ola de risa que siguió capturó perfectamente el espíritu de su unión. Alegría templada con humor, amor fortalecido por desafíos superados y la honestidad sin filtro que solo un niño podía proporcionar, cortando a través de complicaciones adultas hacia verdades esenciales. En los años que siguieron, la historia de cómo una billetera perdida llevó a una familia encontrada se convirtió en una especie de leyenda en su círculo, embellecida con cada relato, especialmente por Miguel, quien gradualmente elevó su papel de honesto descubridor a maestro casamentero con cada nueva narración.
Javier, observando la narración de su hijo con tolerancia divertida, ocasionalmente interponía correcciones que Miguel descartaba con la confiada afirmación de que papá no lo recuerda correctamente porque estaba demasiado nervioso alrededor de mamá. La cabaña junto al lago se convirtió en su residencia principal, con un ala añadida para acomodar la necesidad de Javier de una oficina en casa y el deseo de Sofía de una biblioteca adecuada. Mendoza Innovations continuó prosperando bajo el liderazgo de Javier, aunque los miembros de la junta notaron con aprobación en lugar de preocupación que su antes adicto al trabajo CEO ahora mantenía límites estrictos alrededor del tiempo familiar y regularmente delegaba responsabilidades que previamente habrían consumido su vida personal. Miguel, creciendo del enérgico niño de 9 años a un adolescente confiado con la mente analítica de su padre y el corazón compasivo de su madre, floreció en el ambiente de seguridad y aliento que su familia reunida proporcionaba. Y en tranquilas noches, cuando Miguel estaba absorto en tareas escolares o pasando tiempo con amigos, Sofía y Javier a veces se sentaban en el porche cerrado donde se habían reconectado, maravillándose del improbable viaje que los había traído de vuelta al punto de partida, de novios universitarios a extraños a familia, todo porque la honestidad innata de un niño y una billetera perdida en exactamente el lugar correcto en el momento exacto. La mayor prueba de su relación reconstruida llegó cuando la empresa de Javier enfrentó una crisis que amenazaba no solo las ganancias, sino los empleos de miles de empleados. Durante semanas, fue arrastrado de vuelta a la intensidad de la guerra corporativa que una vez había definido su existencia, la presión aumentando con cada día que pasaba, mientras los competidores rondaban y los inversores entraban en pánico. Sofía observó con aprensión, temiendo la reaparición del hombre impulsado que una vez había elegido la ambición sobre el amor, preparándose para la posibilidad de que la historia pudiera repetirse frente a tales abrumadoras demandas profesionales. Pero Javier, aunque claramente estresado y trabajando más horas de las que se habían convertido en su norma, mantuvo la perspectiva que sus años juntos habían inculcado. Llamaba sin falta cada noche cuando los viajes lo alejaban de casa, priorizaba estar presente para la competencia científica de Miguel, a pesar de una reunión de la Junta en conflicto, y lo más revelador de todo, buscaba el consejo de Sofía no solo en asuntos personales, sino en las dimensiones éticas de decisiones empresariales, una integración de sus mundos que habría sido inimaginable para el joven emprendedor que una vez había conocido. Cuando la crisis finalmente pasó, con Mendoza Innovations emergiendo más fuerte pero fundamentalmente cambiada por la experiencia, Javier sorprendió a su equipo ejecutivo anunciando un extenso año sabático para enfocarse en investigación y desarrollo, un eufemismo corporativo para el viaje familiar de 3 meses por Europa que había estado planeando como celebración de la graduación de secundaria de Miguel. De pie en la barandilla de un ferry cruzando el Mediterráneo, viendo a Javier y Miguel envueltos en animada conversación en la proa, Sofía reflexionó sobre el notable viaje que los había llevado a este momento. Una billetera perdida, la honestidad de un niño, la redención de un multimillonario y una familia forjada a través del perdón y segundas oportunidades. Era una historia demasiado improbable para la ficción, y sin embargo, aquí estaban, prueba viviente de que a veces los tesoros más importantes de la vida se encuentran en los lugares más inesperados. Si te conmovió esta emotiva historia sobre cómo un simple acto de honestidad puede cambiar vidas para siempre, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos cautivadores que calientan el corazón y tocan el alma. Nos encantaría saber de ti en los comentarios a continuación. ¿Cuál fue tu parte favorita del viaje de Miguel, Sofía y Javier? ¿Fue el momento en que Miguel encontró la billetera, el sacrificio de Javier en la gala para salvar a Miguel de la vergüenza, o quizás los acogedores momentos familiares en la cabaña junto al lago? Tu participación nos ayuda a seguir dando vida a estas hermosas historias. Gracias por ver, y recuerda, a veces las acciones más pequeñas pueden conducir a la mayor felicidad.